Saludos máquinas y bienvenidos al canal Infinity. Hoy os traigo 4 herramientas de la marca Bebor muy interesantes. ¡Comenzamos! Y vamos con la primera, y es una herramienta rotativa tipo Dremel de 4 voltios. El estuche contiene un cable de carga USB tipo C, una cajita llena de accesorios, y la máquina. Lo que más llama la atención es el tamaño tan compacto del estuche y de la máquina su ergonomía, se sostiene como un bolígrafo. Tiene partes de recubrimiento con goma, lo que le hace al tacto muy suave y cómodo. Botón de bloqueo del usillo. Mantenemos este botón y se enciende la máquina. Selector de 5 velocidades. Y en la parte inferior tenemos la entrada del cargador tipo C. Con luz LED de trabajo. Pongamos la prueba tallando madera. Colocamos el accesorio adecuado bloqueando el usillo. Bueno, esto es pillarle práctica, yo no tengo ninguna, como se ve. La máquina se ve muy potente para comer madera. Con práctica y arte puedes hacer muchas cosas. Voy a cortar con una sierra metálica. La máquina gira en sentido horario y la punta de los dientes tiene que estar también en sentido horario. Voy a poner ahora este disco de corte y el mandril viene con estas dos arandelas. El disco de corte tiene que ir en medio. Vale, lo colocamos. Ponemos la otra arandela. Y el mandril. Vale, lo apretamos. Vale, y ya estaría. Vamos a hacer una prueba extrema para esta máquina tan pequeña. Voy a cortar un tubo galvanizado. Vamos a ver si puede. No lo corta, mirad, le he hecho una muesca, pero no lo corta. 4 voltios no es suficiente para cortar un tubo así de grueso. Vamos a probar con una lata de refresco.
Sí. Y ahora voy a taladrar. ¡Qué maravilla! Antes he utilizado este destornillador para apretar el disco de corte, porque no me he dado cuenta, pero en la caja viene esta llave, que es para apretar el mandril, y en el otro extremo para cambiar el accesorio de los discos. Estoy acostumbrada a utilizar otro tipo de herramienta rotativa con más voltaje, pero no tienen este tipo de tacto tipo bolígrafo, que es súper cómodo. Espero que con los ejemplos que te he puesto te hagas una idea de las cosas que puedes hacer con esta máquina. Vamos con la segunda herramienta, y es una llave dinamométrica. Y mirad, de aspecto impecable. Lo primero que vemos es el mango, que tiene un selector de ajuste del torque, donde eliges la fuerza exacta que quieres aplicar a un tornillo o tuerca. Tiene dos cabezales intercambiables, uno de carraca de media pulgada con un adaptador de 3/8 de pulgada y otro de llave inglesa de hasta 35 milímetros de apertura. ¿Qué es una llave dinamométrica? Una llave dinamométrica es una herramienta para apretar tuercas o tornillos con la fuerza exacta, ni más ni menos. Esta utiliza un rango de 27 a 217 newtons metro. También lo tienes la medida en libras por pie. Es un rango bastante alto. No puedes apretar tornillos pequeños o cosas delicadas como una bicicleta. Es más pensada para mecánica, tornillos grandes o incluso ruedas de coche. Si estás pensando en comprar una llave dinamométrica, mira el manual de usuario de tu vehículo o de máquina para elegir la llave que necesitas con el rango de fuerza necesario. En el catálogo de Bevor encontrarás todos los tamaños. Os voy a comentar un error típico que me ha pasado durante años. Si al montar una rueda del coche utilizas algún tipo de estas herramientas neumáticas, te pueden ocurrir dos cosas. Uno, que el apriete sea excesivo y luego no puedas aflojarlo a mano. Y dos, que deteriores la rosca o que partas el espárrago, porque la fuerza de apriete depende de cómo esté graduado el compresor de aire o el punto de llenado del calderín. He aflojado uno de los tornillos, este, y la ficha técnica de este coche me dice que el par de apriete es de 108 newtons. Lo he colocado ya aquí y vamos a apretarlo. Cuando llegue el tope de par de apriete, la carraca emitirá un sonido que parece que se ha roto algo y se doblará, lo notaréis en la mano enseguida. ¿Veis cómo se dobla? Hemos llegado al apriete exacto. Vamos con la tercera herramienta y es un multímetro digital. Tiene los cables de prueba, una sonda de temperatura, una pila de 9 voltios que ya la he colocado. Y debo de decir que me costó mucho encontrar dónde se ponía la pila de 9 voltios porque tiene una funda de goma tan ajustada que no sabía que se podía quitar. Y la pila se coloca aquí detrás. Con el refinamiento con el que Bevor nos tiene acostumbrado, me extraña que no venga con una funda, se les habrá olvidado. ¿Qué puedes hacer con un multímetro? Pues comprobar corriente alterna, que es la de tu casa, corriente continua, que son la de las pilas, baterías, tu coche, etc. Continuidad, puedes saber si un cable está cortado o cortocircuitado. Con la sonda podrás comprobar la temperatura de tu frigorífico, horno o el aire acondicionado, etc. Cosas a destacar de este multímetro: la carcasa de goma antichoques, el soporte trasero
y la pantalla retroiluminada. Muy importante si se va la luz. Vamos a ver el voltaje de esta pequeña batería. Debería marcar más de 12, casi 13. Para que lo veáis bien, voy a poner la pantalla retroiluminada. Y sí, tiene suficiente voltaje. Esta tele no me funciona. Voy a ver si es el enchufe. Y marca 239. Sí que funciona. Debería de ser la tele que está estropeada. Le he colocado la sonda de temperatura al multímetro y vamos a comprobar si el aire acondicionado del coche funciona. La temperatura ambiente marca 22. Voy a enchufar el coche y a encender el aire acondicionado. Lo pongo a tope. Coloco la sonda en la rejilla. Debería de bajar por lo menos entre 5 y 10 grados. Vemos cómo va bajando. Bueno, ya ha bajado más de 10 grados. Funciona. Si quieres aprender más cosas, te dejaré debajo de la descripción un vídeo extendido. El multímetro no es el mismo, pero las funciones sí. Y vamos con la cuarta y última herramienta. Y lo hacemos con una remachadora de tuercas, pero no es una remachadora normal. Como vemos, la presentación de las herramientas de Bevor es siempre impecable. Viene en un maletín rígido. Está la remachadora de buen aspecto, fabricada en acero. Tiene muchísimos accesorios y lo primero que nos llama la atención son las cajitas de boca. Estas son de métrica, que se usan en Europa, y las Whitworth, que son estas de aquí arriba, que es más común en herramientas o piezas americanas. ¿Qué es y para qué sirve una remachadora de tuercas? Es una herramienta que coloca tuercas remachables para crear un punto roscado en una pieza metálica. Por ejemplo, para crear un mueble metálico desmontable o para unir cualquier material a un metal. Vamos a ver algunas demostraciones para que lo entendáis. Mirad, este es un remache usado y el de al lado uno nuevo. Y esta zona de aquí se arruga formando este anillo, dejando un hueco entre el anillo superior y la parte esta del medio es donde pellizca el metal que vamos a remachar. Voy a hacerlo en esta pletina de aluminio y vais a verlo cómo funciona perfectamente. Voy a hacer un agujero en un metal. Voy a utilizar el tornillo del 6. El remache M6, ¿vale? Que es este que tengo aquí y entra perfecto. El diámetro exterior del remache mide 9 y voy a utilizar una broca del 9. Mirad, la remachadora viene con una boca premontada. Aquí viene la numeración y te pone M8. Que también está la cajita M8 y es que viene doble porque es la más común. Si quisiéramos cambiar la boca, quitamos el mártir, lo desenroscamos, el mandril,
Sacamos el macho, que fijaros, viene con esta forma. Tengo ya aquí la cajita, la boca M6, lo cambiamos. Lo colocamos. Hacemos los agujeros con la broca que hemos elegido. Voy a colocar el remache. Abrimos, colocamos, lo metemos en el agujero que hemos hecho y cerramos. Y para sacarlo, desenroscamos y ya está hecho. Hacemos lo mismo en el otro lado. Ponemos el tornillo y ya lo tenemos. Pero es que ahora lo quiero desmontar. Pues sencillo. Ya está, desmontado. Pero ahora lo quiero volver a montar. Pues lo monto. Así de práctico es. Y aquí tenéis las 4 herramientas con sus precios. Y si entráis en el enlace debajo de la descripción, entraréis en una página segura y obtendréis un 5% de descuento. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Suscríbete al canal si quieres conocer herramienta práctica y económica. Y recuerda activar la campanita para no perderte ningún contenido. Saludos máquinas, hasta la próxima.